No me voy a hacer, que déjalo ahí. Bueno, lo que os decía, que buenas tardes a esta primera tertulia del año 2026. Que bienvenidas a todas. Me alegro de veros convocadas en torno a una obra de Federico García Lorca. Vamos a hablar de Federico ahora un poquito, pero para empezar vamos a seguir nuestras costumbres. Y nuestras costumbres es que una de nosotras va a leer un poema y precisamente me he elegido hoy uno de Federico García Lorca en su obra poética y lo va a leer Cristina. ¿Puedes, por favor, acercar? Una de las grandes obras de Federico. Fuerte porque ni te escucha esto. Ok. Una de las grandes obras de Federico García Lorca es sin duda Poeta en New York. Y de él hemos elegido una poesía que espero que os guste. Como ya mencioné en otras oportunidades, esta iniciativa de leer una poesía hay que agradecerlo a la sugerencia que en su momento nos hizo Blanca Molé. Bueno, empecemos con la poesía ahora. Y nos metemos ya de lleno en Federico García Lorca. Nacimiento de Cristo. Un pastor pide teta por la nieve que ondula, blancos perros tendidos entre linternas sordas. El cristito de barro se ha partido los dedos en los tilos eternos de la madera rota. Ya vienen las hormigas y los pies ateridos. 2 hilillos de sangre quiebran el cielo duro. Los vientres del demonio resuenan por los valles golpes y resonancias de carne de molusco. Lobos y sapos cantan en las hogueras verdes coronadas por vivos hormigueros del alma. La luna tiene un sueño de grandes abanicos y el toro sueña un toro de agujeros y de agua. El niño llora y mira con un 3 en la frente. San José ve en el heno 3 espinas de bronce. Los pañales exhalan un rumor de desierto con cítaras en sus cuerdas y degolladas voces. La nieve de Manhattan empuja los anuncios y lleva gracia pura por las falsas ojivas. Sacerdotes idiotas y querubes de pluma van detrás de Lutero por las altas esquinas. Qué chulo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Claro, creo. Bueno, ahora os voy a decir unas palabras en torno a la figura de Federico García Lorca, muy breve, porque lo importante es lo que luego hablemos sobre su obra. Y además, porque también resultaría absolutamente tonto reducir la vida y la obra de Federico García Lorca a 3 o 4 o 5 minutos, que es lo que voy a utilizar, ¿no? ¿Se está grabando? No tengo ni idea. ¿Dónde está? Sí, no está grabando. Creo que no. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no se puede tocar la pantalla. Vale. Fíjate. Bueno, Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y artista completo, considerado uno de los más importantes de la generación del 27 en España. Nació en 1898, quizás un año muy simbólico también, en Fuentevaqueros, en Granada, y desde pequeño mostró interés por las artes, por la música y el dibujo. Su obra está tan pegada a la cultura popular y al uso del lenguaje y a la antropología de su tierra natal, que Dalí y Buñuel lo llamaban el perro andaluz. Sin comprender que mostrar la realidad, fundamentándose en lo costumbrista, no era más que una forma de hablar sobre las heridas que produce una sociedad que puede ser tan acogedora, tan conocida, tan familiar, como castrante. Pueblo pequeño, infierno grande. Por eso, para muchos críticos, Lorca es un símbolo de la lucha por la libertad artística y personal, que se desarrolló en un contexto de tensión, le tocó vivirlo, una época de tensión política y social.
sin dejar nunca su pasión por el piano y la canción popular y todo tipo de música, porque le encantaba el folk, la clásica, el jazz. Lorca se dedicó especialmente a la literatura en toda su extensión. Incluso en sus dibujos contaba lo que sus poemas contaban. Y en sus escenografías, cuando las pintaba, contaba lo mismo que sus dramaturgias contaban. Un respeto y recuerdo, lo que contaban era un respeto y recuerdo a las tradiciones literarias, a las copleras, a las sociológicas, incluso religiosas, y un deseo cada vez menos disimulado, con la edad, de libertad del individuo, de respeto por sus posibilidades, sus necesidades y deseos, sin olvidar una preocupación social por los más vulnerables, en especial los seres apartados, las mujeres, los diferentes y los alienados. Su brillante y fructífera carrera fue prematuramente cercenada a principios de la Guerra Civil por el empecinamiento de un hombre, Ramón Ruiz Alonso, que había sido diputado de la CEDA y que se empeñó en ser admitido por la Falange en Granada. Esa falange la falange española de la JON, que estaba liderada por los hermanos Rosales, por Luis, por Pequeñique, que lo impidieron. No era un ser a la altura moral de lo que ellos pedían. Federico se resguardó en casa de los Rosales cuando vino de Madrid, donde lo conocían toda la familia. Era alguien muy querido para ellos. Por sus padres, sus padres también eran los padres de los Rosales y los padres de Lorca también eran personas que eran amigos. Pensó Luis Rosales y pensaron los padres de Federico que podría estar en peligro por su trayectoria como fundador de La Barraca, pues una pequeña compañía de teatro clásico que financió la Segunda República, perdón, por sus amigos republicanos y por su vida liberal y libertina, para los cánones morales de la época. Ramón Ruiz, que así se llamaba el empecinado este, que era el padre de tres actrices que se borraron su nombre original para no tener relación con ese propio padre, era el padre de Emma Penella, de Terele Pávez y de Elisa Montes. Pues este hombre, Ramón, se presentó con una orden de detención en la que acusaba a Federico, no como otra gente dice, sino lo que ponía en la orden de detención, es que Federico era un espía de los marxistas rusos. Y los falangistas solo pudieron pedir una orden de excarcelación al gobierno civil, que llegó tarde, porque Ramón Ruiz se apresuró a darle el paseillo a Federico aquella misma noche, ganador de su revancha, aunque la teoría, ganador de su revancha, había matado al ruiseñor. Nunca se encontró su cuerpo, aunque la teoría más fundamentada últimamente es que en realidad se lo devolvieron a su familia y su familia lo enterró en la huerta de San Vicente. Luego, cuando la huerta de San Vicente se vendió, por lo visto lo trasladaron a una iglesia, pero todo esto no hay un certificado que lo acredite, ¿no? La evolución poética de Federico García Lorca se caracteriza por varias etapas que reflejan su crecimiento en una búsqueda de nuevas formas de expresión, desde la poesía relativa al mundo doméstico e infantil, donde destaca la naturaleza y la tradición, hasta una poesía que combina técnicas vanguardistas y temas tradicionales, como en poemas del Cante Hondo. En El romancero gitano, Lorca explora temas como el amor, la sexualidad, el deseo, la muerte y la angustia existencial, utilizando la música y cantos andaluces para expresar el dolor de vivir. Un perro andaluz para la superficialidad. Eso es lo que pensaban Dalí y Buñuel cuando escucharon el romancero gitano, el romancero gitano, o el poema del Cante Hondo, ¿no? No llegaron a comprenderlo. Su obra maestra, Poeta de Nueva York, es una reflexión sobre la vida urbana y la modernidad,
donde el autor enfrenta la realidad de una sociedad industrializada y alienante. Era un maestro del simbolismo, que tenía su propio lenguaje con sus propios signos llenos de lunas, de mariposas, de toros, de agua, de caballos y también de sangre. Lorca es conocido también por sus obras de teatro, que combinan elementos de folclore español con innovaciones estéticas. Sus obras más famosas son El maleficio de la mariposa, que es una obra simbolista de 1920, la primera. Luego Mariana Pineda, que es una obra épica de una mujer con una actitud épica del 25. Luego tres farsas en su época de siempre se la paso ahí, como ya no engorda ni a pedrada. No, que es como ella. ¿Cómo hace para no engordar? Porque Chicas, solo se come eso y ya no come nada. para, ¿Qué crees? para vosotras tú, que es la primera vez que estás, tratamos de hacer un parlamento cortito cada una. ¿Cuántos minutos, Ana? Porque 6, 7, así como puede- mucho, Máximo. para que podamos hablar todas. Claro, claro. Y no puede alargarse porque luego tenemos la charla. Eso por si no lo habéis leído en el... Sí, lo ha leído todo el mundo, ¿no? No, yo no. ¿Tú no lo has leído? No, he leído el prólogo que no lo terminé. No, Ah, no, no hablábamos de eso. en el WhatsApp de Amun. ¿Tú estás en el WhatsApp de Amun? Sonia. Yo no sé si ¿Tú estás en el WhatsApp de Amun? Yo no sé si Tú no, todavía. A ver. Estás en ello, Bueno, ¿eh? In progress. In progress. a ver, ¿quién quiere empezar? Aquí es una nota como siempre, a tu derecha. Claro, porque me enchufa a mí siempre la primera.
Sonia, Porque porque eres muy buena. por ahí. Sonia, eres muy buena. Se te ve, Pues va a Sonia. empezar Ana hoy. Sí. Venga. Ana, te Yo- toca. No, va a empezar Jane. Ah, James Sí. es muy buena Sí, también. porque Jane es muy buena y además entramos poquito a poco. Vale, James es muy buena. Sí. ¿Quieres un poco de vela? Ya, sí, un poco para que grabarla ella. Vemos a James. Tienes que... Si hablas demasiado te doy un coquín. Me lo dices, dice. Con la gorra. Me gustó esta obra. Es una farsa, es graciosa, pero también habla de cosas serias. Otra cosa es que es un precursor de las obras más importantes, como La Casa de Bernarda Alba. He visto una versión de la obra en YouTube y cobra vida en la pantalla y con la música. Sí, la esposa me ha impactado mucho. Mira que nadie en la obra tiene nombres. Ella no tiene identidad, excepto el nombre de su marido, y por eso ella es la zapatera. Su nombre, su trabajo, no suya. Qué frustrante para una chica tan fuerte. Perdona, no se escucha bien. Claro, es que aquí no se oye nada, ¿eh? No, ¿Puedes repetir, por favor? No te escuchaba. ¿De todo? No, lo último que dijo. ah. Nadie en la obra tiene nombres y ella ha tenido que tomar el nombre del trabajo de su marido. Mira, no es mucha identidad. Qué frustrante para una chica tan fuerte que ella que quiere hacer sus mismas decisiones. Pobrecita, con un marido tan débil como el zapatero. Seguro que estaba intentando la esposa de provocar a su marido tímido para que olvidara sus miedos de los Qué vecinos. buena eres, Jane. Muy buena, bueno, sí, sí. Lo hace muy bien. Dice que la actitud de la zapatera era para que él se estimulara. Es ¡Qué que- buena! Al marido para... Mira, también ella ha intentado de hacer cobrar el dinero justo para los zapatos arreglados. Dice en la introducción que la obra se centra en la diferencia entre nuestros sueños y la vida cotidiana. En este caso, no es una sorpresa que la chica hubiera preferido casarse con alguien más joven y más estimulante. Lorca nos muestra la represión de mujeres en estos tiempos, cuando el poder quedaba con los hombres. También nos muestra las debilidades de los seres humanos. La esposa, por ejemplo, se afanaba en pregonar la lista de sus pretendientes. El papel de los vecinos es muy importante. Las mujeres son celosas de la bote y el espíritu de la esposa. Por eso burlan de ella con sus canciones crueles. A los hombres, sobre todo el alcalde, les gustan coquetear con ella a pesar de que está casada. Todos estos puntos importantes están sucediendo bajo la acción. En la superficie de la drama, todo procede
de una manera cómica. Todo es gracioso, incluyendo el papel del titiritero. 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 Excepto al final, cuando las parejas son reunidos, pero todavía separados de sus vecinos. Son aislados, sin amigos. Para mí era muy triste. Algo que me interesa es que la obra contiene los mismos temas como en la casa de Bernarda Alba. En la casa de Bernarda Alba, la madre está demasiado preocupada de lo que piensan los vecinos, que por la muerte de su hija Adela. También la casa de Bernarda Alba habla de la represión de mujeres. Temas semejantes, pero aquí es una farsa y en la casa de Bernarda Alba es trágico. Y una pregunta. El pequeño niño Sí. ha dicho que la esposa no ha podido tomar bebé. ¿Ese es justo o solamente es algo? Eso es algo que se imagina la gente, porque como el marido es muy mayor, piensan que no va a poder hacerle un niño. ¿Eso qué te dice? ¿Hasta qué punto de maldad hay en esa sociedad, en esa pequeña sociedad, que van ahí pensando, ideando todo lo malo Sí, sí, de los demás? sí. Anita, bueno, Se llama Viva el Cotilleo. viva el cotilleo. Pueblo pequeño, infierno grande. Sí. Sí. La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca es una de las obras más famosas escritas en 1930. Se publicó, ¿no? Se publicó en 1930. Se estrenó en Buenos Aires. Bueno, en Con 1900 Margarita Sirwood, ¿no? Sí, Sí. sí. En 1900. Bueno, es una farsa en 2 actos que cuenta la historia de una zapatera de 18 años, guapa y vistosa, que se casa con un hombre mayor de 53. Ella quiere mantener su pasión por la vida y su juventud. Su matrimonio le resulta aburrido. En el segundo acto, la trama se vuelve más intensa. El zapatero desaparece, se va de viaje y ella se queda sola. El alcalde empieza a cortejarla. Ella se siente mal por su matrimonio con el zapatero y el zapatero vuelve disfrazado de titiritero. Ella había abierto una taberna y finalmente se da cuenta que habían cometido un error los dos. Es una obra que ha tenido una gran influencia en la literatura y en el teatro y en la cultura popular, en la renovación del teatro español y en la generación del 27, donde estaba Rafael Alberti y Vicente Alexander. Teatro de la crueldad también ha tenido influencia esta obra en ello. Cine, teatro, también Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, y en la cultura. ¿Pedro Almodóvar? Eso dice. ¿Cómo? Que dice que Pedro Almodóvar también ha tenido influencia, digamos, ha tenido la influencia de García. Bueno. Puede ser, ¿eh? En el Cotilleo. Anda ya. Bueno. Anda ya, Manuela. Vale. Bueno. Entonces. ¿El autor de eso quién es? No, quiero decir que la autoría de la persona que dice que Pedro Almodóvar. Bueno, pues es una forma que yo he interpretado. Vale. Por las circunstancias de la vida. Vale. O sea, que tiene premio personal. Exacto. Entonces, os voy a decir que la metáfora es el procedimiento retórico del estilo de García Lorca. La metáfora. Sus símbolos centrales en Lorca son la luna, el agua, la sangre, el caballo, el toro,
las hierbas, los metales, y ya está. Pero es decir, que alguna vez se la representaba como vida, le servía para expresar la vida y otras para expresar la muerte. Ya está. Muy bien. Interesante. Yo lo he visto así. A lo mejor me he pasado. Yo tengo que contarles que cuando tenía 14 años en el instituto, yo he leído La zapatera prodigiosa. Teníamos una profesora de literatura. En el año debemos haber leído más de 30 libros. Era una persona bastante famosa como profesora de literatura. Y graciosamente he cogido un libro nuevo porque no encuentro aquel que debo haber leído hace algunos añitos. Pero me acordé de algo, leyéndolo. Me acordé que nuestra profesora de literatura, que se llamaba Elena Pezzoni, decía, claro, la hermana de Enrique Pezzoni estaba en el Buenos Aires y ella estaba en el Normal 10. Elena decía, lo que hay que tener en cuenta aquí, me acordé releyendo, porque lo he leído 3 veces ahora, en aquella época lo había leído una, decía, lo que hay que tener en cuenta es el chusmerío quiere decir el cotilleo. Dice, porque el valor de la obra estaba, y todo esto lo fui recordando releyéndola, ¿no? Está en el valor de los personajes y el valor de esa trastienda donde suceden cosas. Esas cosas cómo afectan a los personajes principales. Esto como historia de mi vida, que es bastante interesante. Yo lo que veo ahora es un texto donde se discute las diferencias entre el deseo y el amor. Hay algo de crítica social, hay temas relacionados con lo individual y con lo colectivo. Digamos, todo lo que sucede en el escenario y por detrás está apuntando a Pueblo Chico, Infierno Grande, realmente. Frente a las situaciones actuales políticas que se van desarrollando, me divierte la postura del alcalde, que muestra poder, autoridad, y yo hago lo que se me antoja. ¿Cómo? Un Trump cualquiera. Cualquiera, ¿no? Pero Trump solo no, todos los políticos que hay en el mundo en este momento. Y me encanta la actitud de la zapatera como mujer, porque yo adhiero a mucho de lo que has dicho tú o tú, como tiene esos cambios que van sucediendo, donde se muestra fuerte, se muestra independiente. El que llore es una determinación de García Lorca para mostrar que es mujer, pero por el otro lado, cómo va variando su identidad a través de toda la obra y cómo va usando su libertad para poder determinar distintas cosas. Muchos dicen que es una lucha por la igualdad de la mujer en el ámbito laboral. He leído varias críticas que hablan de ello. También. En el ámbito laboral. En el ámbito laboral, yo no lo veo así. Lo he leído incluso en un texto del CONICET de Argentina. Pero porque ella se convierte en una taconera. Pero, Entonces, pero tú no puedes hablar de igualdad. Yo creo que es como una imagen de la evolución de las mujeres en determinado momento, con mucha presión social, lo que tú has comentado de los años 20 al 36,
España estaba siempre en ebullición. Entonces, de alguna manera, es como si viéramos pasar la imagen del lugar de las mujeres en muchas cosas. También hay temas bastante definidos, ¿no? Como cómo funciona la hipocresía dentro de la sociedad. Bueno, eso no termina. No, eso no termina nunca. Y lo muy gracioso es que alguna vez lo hemos hablado con Cristina, el tema de la envidia, que aparece en un montón de textos. O sea, cómo las señoras del pueblo, la roja, la violeta, la naranja, no me acuerdo los colores, que habría que ver si tienen simbolismo por lo que dicen los colores que él le pone. Yo no se lo he encontrado. Yo no se lo pude encontrar, pero es que yo la leería de nuevo para La verlo. vecina, la vecina. Sí. Yo creo que es una manera de poner a alguien estereotipo y anónimo. Puede ser. Exactamente. Y después, la conformidad de un pueblo, cómo se establece el sistema de relación dentro del pueblo, como para ver todo el tema, digamos, estamos todos de acuerdo. La autoridad es el alcalde, o sea, a primera lectura podemos leer, hay un alcalde y todo el pueblo está de acuerdo y la loca es la zapatera. Me queda un tema, porque es prodigiosa. ¿Por qué es prodigiosa? ¿Será por su capacidad de cambiar? ¿Será por su capacidad de adaptarse? Porque da lecciones. No da lecciones. Las lecciones son textos. A mí me pareció poéticamente, me pareció súper bonito. Y un segundo tema, la aparición del niño. El niño es la expresión más clara, no de maternidad, sino de amor. Porque del otro amor se habla, del amor por su zapatero, pero con el niño se actúa directamente. Estos son los temas que me aparecieron leyendo el libro, después de haberlo leído a los 14 años. Y con el niño también es correspondida, porque los dos se... Ah, claro. Es un amor correspondido. Exacto. Sí. A los 14 años. Yo estaba enamorada de Lorca. 14 años. Bueno, pero yo había leído La Zapatera, por Yo eso. la zapatera no. Yo estaba enamorada de Joaquín Prat, que hacía el programa de fútbol. Bueno, pero bueno, mujeres, que tú eres mucho más joven que yo. Eso tienes que no te lo pierdas. Pero a mí me impresionó García Lorca, de verdad. Y saber que lo mataron, todavía más. bueno, la dejamos a... Cristina. Yo os he traído temas que he tirado porque no quería seguir el texto general. La leí, la leí muy rápido por falta de tiempo y hubiera querido, como Graciela, leerla 3 veces porque creo que es una obra como para pensarla mucho Sí. por lo que era en ese momento la obra y lo que después él escribió. Entonces la obra de Lorca, más que de su poesía, sí he visto en el teatro sus obras, como Yerma o La Casa de Bernardo Silva, etcétera. Y ahora, en una lectura así rápida, pero al mismo tiempo con enorme placer. Me parece precioso. Y me impresiona mucho algunas cosas. Tómenlo todo con pinzas porque ya digo, es una lectura rápida que hice. Pero por un lado, el rescate del lenguaje popular. Eso para mí, que me parece que es una de las... El lenguaje de esta obra es el señor haciendo el cóctel. El lenguaje popular, No nos van a decir nada. No se puede hacer la tertulia aquí. no se puede. Es lo que no... Bueno, pero sigue que me gusta. No, lo que decía, creo que... Chicas, sigamos con... Sí, porque así tenemos tiempo para las demás.
Eso, el lenguaje popular. Yo me fijo mucho en general en el lenguaje y me parece que no es nada barroco, que es un lenguaje aparentemente simple, pero que sin embargo tiene una chispa. Y cuando tú dijiste que viste la obra en YouTube, cuando uno empieza a verla y cuando comienza, y los bailes y la música, hay esta conjunción del Federico músico, del Federico poeta, porque él dice algo sobre la palabra, la poesía, y del escritor en prosa y del teatrista, digamos. Esto es lo que más me ha impresionado. Con respecto al tema de la mujer, a mí me parece que sí hay toda una postura muy moderna y muy reivindicativa del lugar de la mujer en la sociedad, en este pueblo andaluz, que como ustedes ven, como cientos de pueblos de Andalucía y de otras partes de España y otras partes del mundo, porque esto es una realidad. Y me parece que sí que hace una afirmación muy clara y tiene además la capacidad de él, hombre, porque esto es todo un debate, ¿no es cierto?, la literatura, que Ana lo puede explicar mucho mejor que yo, de si el hombre se puede meter en la cabeza de la mujer, o el escritor, ¿no?, varón, puede meterse bien en la cabeza de la mujer, o la escritora, la mujer, puede meterse en la cabeza de un hombre. ¿No? A mí me parece que él tiene un enorme entendimiento de lo que es lo femenino, en lo bueno y en lo malo, porque no es solamente la zapatera, las vecinas que son terroríficas, ¿cierto? Y el cariño que él pone en el niño, porque el niño sí es la representación del amor. Esas son las cosas. A mí me pareció que el personaje del niño es precioso. La que traté de ver en YouTube, lo que pasa es que no está actuado por un niño, sino por una actriz ya, que me parece que pierde un poco ese encanto. Pero bueno, hay que seguir leyendo mucho a Federico, porque además que un hombre con 38 años, cuando muere, haya hecho semejante obra, me parece una maravilla. Y Kitty va a decir cosas mucho más interesantes que el No, gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Cecilia, por tomar la palabra aquí. Tengo que admitir que nunca antes he leído de Lorca, ninguna obra de Lorca. Y también es la primera vez que leo solo un texto de una obra de teatro. Así que los pensamientos, lo que voy a decir aquí, no son un análisis en fondo, sino más o menos en la superficie. Porque esta es... Como modifique eso, pero bueno, se lo voy a modificar un poquito. Porque este es un texto de una obra de teatro. Todo lo escénico me falta. La representación de la obra, su puesta en escena, los colores, la música y sobre todo los actores, sus habilidades y competencias. En la obra conocemos a un zapatero de unos 50 años más o menos, aparentemente bastante recién casado, que no tiene más que su mujer joven, de quien está enamorado. Parece que la joven no ama a su marido, sino anda tonteando con los mozos del pueblo. Ella tiene solo 18 años. Es ingenua, ingeniosa, en mi opinión, exagerada y cómica, pero también muy fuerte y tiene mucho temperamento. No hace fácil la vida de su marido al revés. Así que un día el zapatero decide marcharse de su casa para buscar a sí mismo, al descubrir que ya no ama a su mujer y está totalmente harto de hacer zapatos todos los días. Su mujer se entristece y empieza a recordar a su viejo marido como simpático, fuerte, un hombre que tanto la quería a ella.
La zapatera ya no hace caso ninguno a los otros hombres del pueblo que la acercan con todo tipo de intenciones, porque es una mujer joven y aparentemente Tiene bonita. buena cintura. Reconoce also la zapatera que de verdad está enamorada de su marido que ya no está cerca de ella. En mi opinión, la obra es una historia universal. Solo cuando estás al borde de la pérdida de alguien que hasta entonces no te ha importado tanto, entiendes lo importante que este alguien es. ¿Cómo te vale? La zapatera parece valorar tanto a su marido cuando éste no está, y en cambio lo desprecia cuando se encuentra con él. Para mí, la obra se trata de los conflictos entre los deseos y la realidad, cómo buscamos ilusiones y no estamos contentos con la realidad. También me parece ser una descripción irónica y humorística de nosotras mujeres, capriciosas, dominantes y fuertes, soñadoras, ingeniosas, como somos o no, vistas por los ojos de los hombres. El personaje del niño en la obra me ha parecido un poco misterioso. La relación y el cariño entre él y la zapatera es algo bastante mucho el amor. A lo mejor aquí tenemos el tema también de la maternidad frustrada. Se insinúa que la zapatera no puede tener hijos, quizá por la edad de su marido. Me pregunto si es por eso que también la zapatera retrasa tanto a su marido. No sé. Otra cosa que no entiendo es la escena de la mariposa después de la marcha del zapatero. ¿Qué simboliza eso? ¿Cuál es el significado? No he entendido. Las vecinas de las ropas de colores diferentes para mí son las lenguas malas que siempre hay en la vida real también. Mucha envidia. Una verdadera representación también de la voz de la conciencia o de la religión, el pecado, no sé, pero sobre todo de la envidia. Me han hecho reír las palabras de la zapatera a su marido antes de la marcha de él. Tú nunca has tenido 18 años. Qué acusación muy divertida. Es una farsa con happy end, pero también un texto aparentemente sencillo, pero con muchos símbolos y mucho contenido. Absolutamente. Sí. Para mí fue un muy buen primer paso para adentrarme en las obras de Lorca. Él lo merece. Muchas gracias. Muy bien. No, yo no he podido leerlo. Aquí lo tengo, pero he estado malita y he tenido problemas. Bueno, Entonces, no, pero si no te la has leído, no. ha sido este escritor ha sido mi preferido cuando era jovencita. Pero lo leeré, ¿eh? Cuidado. No. Yo he leído una sinopsis entera, tengo que ser sincera, pero no quería faltarle a Cristina, le prometí que iba a venir. Y desde ahora en adelante voy a venir. Me parece muy bien. Muy bien. Eso. Pero el libro, pues para mí no me parece grandioso, la verdad. Lorca tiene libros mejores, a mi manera de ver. Pero bueno, es curioso que en este momento en que el sexo femenino sufre tanto y demás, que hace como 100 años casi, ¿no? Él defiende a la mujer. Hace Sí, casi 100 años. Sí, Porque del año murió, claro. del año Sí. Y entonces eso me emociona, que un hombre tenga esa ternura, ese corazón para defender a una mujer, a cualquier mujer. Eso está muy bien. Es lo que más me ha gustado. Y yo creo, ¿sabes? Que más de lo que dice,
pero que se preanuncia de alguna manera todas las obras, las grandes obras teatrales que él tiene, digamos, está evidentemente un escalón más arriba, tienen más, tal vez más complejidad estructural, que son más complejas, pero de todas maneras ahí está esto me parece que es lo que hay que reivindicar. Y lo curioso es que cuando no lo tiene, lo quiere. O sea que eso es, no sé, un poco justo por su parte, porque yo creo que lo trataba mal, que le desmerecía un poco, ¿no? Este viejo y tal. Y sin embargo, pues ella, cuando no lo tiene, se da cuenta que es un ser valioso, que le puede acompañar en la vida. Claro. Y en este momento de nuestra vida hay que ver las diferencias de edades que hay entre las parejas, ¿cierto? O sea que él parece que precoz, ¿eh? Que sé como bien, ¿no? Sí. Que me gusta cuando vienes y cuando vienes. Ah, Ya bueno. sabes que es importante para nosotros. Pues no te voy a... Sí, yo creo que no puedo decir nada más, ¿sabes? Pero sí que siempre llega al alma Sí, de esto. Sí. es verdad. Y es Por lo espantoso que dijo pensar Kitty, que era universal. ¿y Sí, es qué no cierto. hubiera escrito? ¿Qué no hubiera escrito? Verónica, ¿tú qué? Nada. Bueno, pero Yo- para la próxima, Me ¿no? invitaron el viernes a participar y primera vez. Se agradece mucho que hayas venido. Espero para la próxima poder aportar algo, pero en esta oportunidad, blanco. ¿Te lo pasaste bien el viernes con nosotras? Muy bien, me encantó. Bueno, pues le toca a Sonia. Pasa esto para A ver cómo lo ponemos entre tanto candelabro. Ay, Ponle ponle luz que es muy romántica. Sí. Ponle la luz que es muy romántico, que leer a la luz las velas es En muy eso estaba bonito. pensando ya, en el romanticismo. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Bueno, Sonia, cuando tú quieras. Bueno, yo antes de empezar a hacer un comentario sobre esta obra, quería hacer una puntualización sobre la última tertulia. Y es que cuando acabamos el análisis me dijiste, esto es una opinión. Y dije, por supuesto que es una opinión al hacer el último análisis, pero no era la mía, que la mía es irrelevante, es la opinión de Tolstoy. Y eso es lo que te está diciendo en esa obra. O sea, que los que tenían que dar más ejemplos no lo daban. Que la mía puede ser más o menos porque él se está poniendo, se está autocriticando. Y considera que es el que tenía que dar ejemplo y el que no lo ha dado, lo de verdad, y el que no nos ha hecho de todo. O sea, que es un examen de conciencia y que llega a esa conclusión. Yo creo que eso que quedó demostrado. O sea, mi opinión también es la misma, pero la mía es irrelevante. Lo que es importante es la opinión de Tolstoy. Y en cuanto a esta obra, pues La zapatera princesa, a mí yo estoy de acuerdo contigo, no me parece la mejor obra de Lorca. Y dicho esto, me recuerda más a un romance popular por sus copillas y sus personajes que a una obra de teatro, porque tiene mucha poesía. Apela más a la capacidad de poeta del autor que a la de dramaturgo, de la misma manera que interpone la figura del autor frente al director de escena, lo que se hace evidente al principio de la obra con la presencia del autor como introductor de la pieza de teatro, en sustitución del director. Y son esas características, desde mi punto de vista, las que pugnan por aparecer en el transcurso de la obra. Por otra parte, recuerda más a una tragedia que una farsa, y algo de esto debía pasar por la mente de Lorca cuando la clasificó como farsa violenta. Claro. Tiene además cierto aire costumbrista de pueblo andaluz que no se le escapa a cualquiera que conozca también esas zonas de España. Yo que me he criado sí, también. Ese aire popular que tanto le gustaba a Lorca. Hay que tener en cuenta el contexto sociopolítico en el que escribió su teatro. No voy a entrar en el debate de si Lorca hacía teatro político o no, pero sí reflexionar sobre el tipo de público que asistía a las salas de teatro, que indudablemente era un público elitista al que Lorca gustaba sorprender con obras de marcado tono popular, como si fuera en el pueblo donde se encontrara lo más elemental y verdadero de la vida, de la existencia. En esa línea se puede encuadrar la presencia del autor presentador en la introducción de la representación. En un momento, Lorca se deshace de la palabra respetable referida al público por sus connotaciones de miedo escénico y le aplica la poesía a un personaje popular como es la zapatera, en lugar de dárselo a una gran dama. Y para ello avisa de que la zapatera va vestida con un vestido
Perdón, No, que no te había oído. Lo de que le concede el tema poético a la zapatera. zapatera. En lugar de dárselo a una gran dama. Y si para ello avisa de que la zapatera va vestida con un vestido roto, sin plumas ni adornos superfluos. Es que a mí el prólogo me parece muy importante. Además, la introducción que hace. Además, hace que el personaje, natural como la vida misma, se empeñe en salir a escena y el autor le recuerda más al público que a ella, que viene de la calle. El personaje viene de la calle. Es como si un chorro de vida se introdujera en el teatro desde la calle para escandalizar a un público que no reconoce la poesía y que vive en un mundo ficticio de convencionalismos sociales. La zapatera representa un surtidor de naturalidad y a la vez de fantasía poética con la que encubrir una realidad que a ella no le gusta. De esta manera, cuando el autor, en cuya cabeza se ha forjado el personaje, se quita el sombrero, aparece la luz verde que da acceso a ese arroyo desbordado de realidad vital y fantasía desatada que en el fondo llevamos todos dentro y que aquí se desboca con el simbolismo del chorro de agua que sale del sombrero como si saliera de la imaginación. El sombrero se lleva a la cabeza. La acción es escasa y los personajes no tienen nombres, lo que permite la identificación con cualquiera. Los protagonistas parten de un matrimonio de conveniencia propiciado por parientes y amigos por las dos partes. El zapatero para no estar solo y ella por necesidades económicas, y las expectativas de ambos se ven frustradas, puesto que la realidad nunca coincide con lo que esperábamos o imaginábamos. La diferencia de edad es otro hándicap a superar, que aunque en esa época los matrimonios con tanta diferencia de edad eran habituales, no por eso iban a resultar bien. La juventud y carga erótica de la zapatera chocan con la calma reposada de un buen hombre que empieza a entrar en la madurez. Los estereotipos de género, como que un hombre de 50 años no engendrará hijos, se lo espeta a la cara el niño de otra, al que esa otra ha mandado de mensajero para herir a una mujer más joven y más hermosa. Un estereotipo que funciona y que desencadena la envidia femenina. Sin embargo, ni la zapatera ni el zapatero son mala gente, si vamos a hablar el lenguaje popular. Pero la frustración que a cada uno le produce una realidad que no esperaba y a la que hay que añadir las presiones externas de las vecinas del pueblo y de los que cortejan a la zapatera, hacen la convivencia insoportable. Entre otras cosas, porque la juventud de la zapatera no se contiene y coquetea con unos pretendientes que, aunque no le satisfagan, son un intento de crear una realidad imaginaria que tampoco existe, puesto que ninguno le satisface. Así que ideará pretendientes ideales que solo viven en su fantasía e incluso, una vez que el zapatero la ha dejado, recordará un cortejo imaginario con su marido al que cubre de un idealismo que al mismo niño sorprende. El niño, el único que entiende bien a la zapatera y que funciona como principio de realidad y sorprendentemente el más maduro de todos los personajes, desde mi punto de vista. El regreso del zapatero en forma de titiritero propicia el relato dentro del relato, con una historia paralela en la que se refleja una realidad aún peor de la que los dos protagonistas dirían, y que acabará con el asesinato del marido. Pero los crímenes pasionales a los que da la talabardera se ven trasladados al exterior de los dos protagonistas con el enfrentamiento de los pretendientes de la zapatera, que aunque rechazados por esta, no han dejado de contender entre ellos. Con este ardiz, Lorca resuelve la obra haciendo que la distancia y la soledad vivida por el zapatero y la zapatera les lleve a la reconciliación, o más bien a una aceptación de la realidad de su matrimonio porque resulta ser un mal menor. El zapatero echa de menos un hogar. Ay, casilla mía, qué calor más agradable sale por tus puertas y ventanas. Y la zapatera necesita compañía, además de alguien que la proteja. Ya somos dos a proteger mi casa. Dos, yo y mi marido. Pero la zapatera no cambia, nadie cambia. Y no va a dejar de increpar al marido, con lo que tenemos un cierre de obra circular que empieza con los reproches que conectaba, pero con la aceptación mutua de los protagonistas, en los que va a pesar más lo bueno que lo malo. Y así les petará con lenguaje ambivalente. Corremundos, ay, cómo me alegro que hayas vuelto.
¿qué vida te voy a dar? Ni la Inquisición, ni los templarios de Roma, o sea que sigue con los reproches, pero también le dice cómo me alegro que haya uno. Qué desgraciada soy, con este hombre que Dios me ha dado, con este pillo, con este granuja. Y da solo una pregunta que es la misma que Gracia. ¿Por qué es prodigiosa la zapatera? Porque en el texto no puedes encontrar ningún prodigio ni algo, o sea, te lo tienes que imaginar, no puedes documentarlo en el texto. Dice, tal vez porque se revela cuando la acorralan y no acepta los convencionalismos que le impone el pueblo y los vecinos, porque no deja de ser ella misma en ningún momento. Yo creo que eso no lo tenía que explicar Lucas, porque yo no le veo, o sea, técnicamente en el texto no aparece ningún prodigio. Tienes que imaginar cuál es el prodigio de ella. El prodigio que puede estar en esas cosas. Es que se imponga, ¿no? Ella. Bueno, se impone, no deja de ser ella misma, se revela, pero bueno, si eres de la época. A lo mejor en aquella época es en un prodigio, más en un pueblo. Bueno, seguramente. me toca a mí, creo. Yo os doy las gracias a todas, me encanta que hayáis venido porque todos vuestros puntos de vista de verdad que me alimentan. Intentaré no repetir otra vez lo que ya ha dicho todo el mundo, lo que ha dicho muchos, porque se nos hace cansado. Y quería así volver al tema de la farsa, porque lo titula La zapatera prodigiosa, farsa violenta. Para empezar, a mí sí me parece que hay un prodigio en el texto y es cómo una mujer después de haber tenido un mal comportamiento, de que su marido, de haber estropeado un matrimonio y que su marido lo haya estropeado con ella, sucede el hecho prodigioso que los dos se enfrentan a la sociedad y retoman su pareja, ¿no? Entonces eso realmente es un hecho prodigioso porque normalmente cuando la sociedad se mete en una pareja de esa manera, lo que acaba es destrozada, ¿no? Para mí sí es prodigioso, es magia, es literatura, quizás si estuviésemos en la realidad esas cosas no ocurrirían, ¿no? Pero sí me ha gustado también el punto de vista de Kitty, por ejemplo, que lo he sentido como menos contaminado, porque claro, su cultura no es cultura latina, no había leído nunca Lorca, y ella ha visto claramente que la zapatera era un erizo emocional al principio de la novela. Es una mujer de muy mal carácter, de malos modos, con caprichosa. Entonces, yo creo que Lorca, aquí, aparte de hablarnos de los derechos de las mujeres, que probablemente todos los caminos que llevemos hasta ahora nos llevan por ahí. Lorca está defendiendo a las mujeres. En realidad, a mí me parece que está defendiendo al individuo, hombre o mujer, porque tanto las mujeres como los hombres son víctimas de los roles cuadriculados en los que la sociedad nos quiere encerrar y sobre todo en aquella época, ¿no? Es verdad que ella era una mujer que se salía del tiesto, pero es que el zapatero también era un hombre que se salía del tiesto, porque no le daba con la vara a la mujer, o sea, no tenía la hombría para domeñar a su esposa. Entonces ambos fallaban en sus roles Pienso que ella no lo permitiría. Si él hubiera intentado darle eso. No estoy de acuerdo, Nela, porque, a ver, no lo sé, pero lo que hubiera hecho sería someterla por violencia, no cambiarle la mentalidad, pero ¿cuánta mujer sometida por violencia había en aquel momento? Claro, que no era por convencimiento, había muchas, sobre todo ya muy mayores, cuando eran las que cuidaban de la moral de la familia, que ya estaban muy convencidas de que como había que comportarse era así, porque funcionaba, ese esquema familiar funcionaba. Y entonces había que transmitirlo, ¿no? Pero en realidad él está tan preso de los roles que le han tocado como ella.
y está tan preso de las habladurías del pueblo como ella también, porque todo lo que signifique que ella es ligera de casco significa que él es un calzonazo, por no decir algo mayor, ¿no? Y sí, en cuanto a la violencia, me pensé mucho, mucho, decía yo, farsa violenta, farsa, todo lo que fuese farsa en aquel momento significaba una obra de 40 o 50 minutos, que era como los entremeses de los Quinteros, algo hay ahí, y que tenía pues eso, un poco de cinismo, un poco de moraleja, mucho de moralina también, y, pero esto, al ser farsa y además violenta, yo igualmente que he buscado lo prodigioso dentro de la obra, he buscado lo violento. Y realmente existe una violencia social contra el individuo en toda la obra. Y entre sí, también el niño requiere de una pelea y demás. Claro, sí, también. También, como consecuencia de que ella no se atiene a las normas sociales, se produce la violencia. Perdón, Yo Ana. quería decir que el alcalde también dice que él con la vara habría domado a tres o cuatro mujeres. Claro, eso es lo que digo yo, que por ejemplo, él es, el marido, el zapatero, también es un desgraciado socialmente, porque igualmente no ha tenido la fuerza que hay que tener de voluntad y de maldad y de lo que sea que haya que tener para someter a esa mujer a base de vara o de lo que hiciera falta, ¿no? Y él estaba con tanto desprestigio social como ella, ¿no? Y luego pues también hemos hablado de por qué todas tenían un color o todas tenían un número y todo eso. En realidad es porque no importa cómo se llamen, da igual. No sé, La zapatera tampoco se llama. no se llama ninguno. Nadie tiene nombre porque en realidad son estereotipos sociales que todos podemos reconocer y que, como dice Kitty, hace que eso sea una obra universal, que seguro que se ha dado en los pueblos de Finlandia también, que la gente estaba ahí detrás de la cortina a ver lo que hacía el vecino. Claro. Ana, en Finlandia, en las ventanas, el lado de hacia afuera, el lado afuera, que hay como una especie de espejo para ver quién pasaba. Claro. ¡Hala! Sí. Bueno. Y luego me ha gustado la expresión del chusmerío, que creo que lo has dicho tú, ¿no? La expresión del chusmerío. Ese chusmerío que es la masa que crea la violencia social, y que es lo que hace que el individuo no se desarrolle como individuo. Y por eso yo creo que en esta obra, aunque parece muy sencilla, pero en realidad no lo es tanto, porque en realidad también está hablando del propio Federico. Federico siente esa violencia social y no se puede comportar como él. Esta obra la escribe, ya empieza a escribirla en Nueva York o en Cuba, no sé, cuando hace el viaje. Es cuando él empieza a darse cuenta que lo que ha vivido en Nueva York, ese anonimato, que el individuo no importa nada, ¿no? Que son las paredes de hormigón y por allí pasan 4.000 personas y no importa quién. Que eso a él, aunque le ha dado pena por la alienación de los seres humanos, le ha dado libertad. Y eso es lo que él no va a encontrar cuando vuelva al pueblo. Claro, cuando él vuelva al pueblo, o sea que él también es víctima de esos roles sociales tan cuadriculados que tan efectivos son para que funcione la rueda de la sociedad, pero tan castrantes son para el individuo, ¿no? Y bueno, pues no sé, que me causó curiosidad
que decía que el hombre tenía 50 años, que era un viejo. Pues Ya, entonces ya, vosotras todas que sois. Antes era así. Claro, claro. Yo creo, No solo mujeres. yo creo que queda un tema aquí, A ver, que yo no sé si lo tengo porque porque... yo tengo muchas cosas en la cabeza. Bella Hilo. Yo hice una enumeración. Toda la cosa de fantasía Vale, una cosa que me queda. surge a partir de la rehabilitación de la relación a través de un titiritero. El titiritero cuenta historias. Y digamos, me parece que detrás de eso está, esta relación se va a rehabilitar si contamos una historia ridícula. ¿Quién la puede contar? Los titiriteros. No la puede contar el autor, no la puede contar el personaje, solo la puede contar un titiritero que le permite reestructurar la historia. Eso es un metateatro, el teatro dentro del teatro. Claro, el teatro sí, dentro sí. del teatro. Pero es que es un ardid, es un ardid que le Es un permite desarrollar ardid. la obra. Pero es un ardid inteligentísimo, Sí. utilizado Y- para hacer A ver, ¿qué tiene? enuncio, desarrollo Y eso te da que una obra que parece costumbrista en realidad sea una obra muy moderna. muy, muy. Claro. Y luego se me olvidó deciros que igualmente que este tema, y lo había dicho ya Kitty, que es universal, pero no solo universal en todos los pueblos, universal en todas las literaturas, porque yo hacia bote pronto recuerdo La fierecilla domada de Shakespeare. No es la mejor Sí. tampoco de Y no está, bueno, pero la peor que tiene. bueno, pero Mónica tiene mala. y creo que en el Quijote también hay una parte de alguna mujer, ahora mismo no recuerdo muy bien, pero me da como que sí, o en el Quijote, o no, en las novelas ejemplares creo, ¿no? No sé, pero No sé, pero sé que en algo de Cervantes hay algo que tiene que ver con una mujer rebelde. Está en el prólogo que menciona una obra de Cervantes. Ah, sí, ¿cuál? No recuerdo. En el prólogo habla de una obra de Cervantes. Eso es otra cosa que os quería decir. No sé qué versión tenéis vosotros, pero es que hay muchas versiones. Sí. Por lo menos hay 4, no, hay más. Sí, hay muchas versiones. Y que realmente... Sí, con cada representación, exactamente. Sí, y por ejemplo, yo la última que me he leído tiene muchísimas cancioncillas. Y esa. Sí. Sí, la de Austral. Esa, por lo visto, es la última, que es la que representó Margarita Silburg. El prólogo es muy bueno de la de Austral. Creo que tengo que usar más el diccionario para el prólogo que para la obra. Es cierto, ¿eh? Es muy interesante el prólogo. Sí, pero yo digo que la verdad es interesante. Ah, sí, la de Austral. Es larguísimo el prólogo. ¿Cuándo voy a llegar a la obra? Pero además, ¿sabes que con respecto a lo de los pistoleros, también yo creo como un homenaje al teatro de títeres, porque ahora no hay mucho teatro de títeres, creo, pero durante la primera mitad del siglo XX, los títeres eran muy Iba a hacer un comentario político yo. Pues no sé yo si estamos para política, porque No, yo estoy cansadísima. yo también. No va a pero es cierto lo que dices. Tiene una pregunta. Había muchos titiriteros hasta hace 20 años. Claro, Han desaparecido. No, yo los he conocido en los pueblos. Que yo los he conocido en los pueblos. Sí, claro. Y las carretas de gitanos cuando venían con los jalateros. Sí. Mucho. Yo eso también lo conocí, que soy de pueblo, de verdad. Un análisis de concepto sobre. A ver, quería Sonia hacer una pregunta, no sé si es propio. Pero la ha hecho ya Kitty. ¿Ah, sí? Sí, pero no le hemos contestado ninguna. A ver. Yo quería ver que reflexionáramos un poco sobre el simbolismo de la mariposa cuando el niño va
A ver, entonces a ver qué te piensas. Yo había hablado en la introducción sobre el simbolismo de Lorca y sobre su lenguaje simbólico. Y uno de los símbolos que utiliza mucho es la mariposa. A ver, ser mariposa significa ser homosexual, o era ser homosexual. Significaba lo mismo en aquella época. En aquel tiempo significaba lo mismo, pero en realidad él lo utiliza, yo no lo veo que lo utilice como ese insulto, sino como la capacidad bella de la libertad, ¿no? Así. Para mí es la libertad. Sí, Para mí es la libertad. pero no una Pero libertad ¿por qué cualquiera. usa al niño para atraparlo? Vamos a ver, ¿qué tienes que tener en cuenta el contexto? El niño va a contarle que se ha ido el marido. Cuando le va a contar que se ha ido su marido, aparece la mariposa y los dos van corriendo detrás de la mariposa y la mariposa al final se les escapa, se va a la calle y entonces antes de irse el niño le suelta lo del marido. Eso tiene un simbolismo. ¿Cuál es? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué simbolismo puede ser? Pues es que yo creo que tiene que ver con la libertad. Sí, con la Pero libertad, bueno, por porque supuesto, pero en ese momento- ¿sabes qué pasa, Sonia? Que a veces la libertad es algo que creemos que nos hace feliz. Y la libertad no es... la libertad requiere de una responsabilidad y de coger el mando, ¿no? De ser... Otra fantasía. No es tanto fantasía, no me refiero a eso. Quieren libertad, pero cuando tienen, no le gusta. Pero no es que no le guste, es que realmente la libertad duele, porque la libertad significa que tú te haces cargo Sí, pero en ese de contexto- ti y se tiene que hacer cargo de su economía. Por eso tiene que poner una taberna, sí, ella es libre. Ella está, de repente es libre, pero... Ahora, si pusiéramos una taberna aquí no Pero estaría es que se mal. escapa la mariposa. ¿Una qué? La taberna. La mariposa se escapa. Sí, además, justo en el momento que decir que el marido se ha ido. Si hablamos libertad, será la libertad que tiene el marido de largarse. Claro. Es que puede tener un significado polivalente, puede significar muchas cosas. ¿Cuántas veces cuando éramos tan jóvenes que no nos dejaban ni movernos y decíamos, cuando sea mayor, la de cosas que voy a hacer, no sé qué? Y luego sí, hemos hecho cosas, pero en realidad puedes viajar si tienes dinero, puedes irte a la playa todo el día si estás de vacaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que el ser libre, pues, requiere ser responsable también. A mí está completamente... Sentir de verdad la libertad. Te pongo un ejemplo, el mío. Tengo 79 años. Y me casé con 21 años. Bueno, un poco más y no me casé, porque no existía el matrimonio civil en aquel entonces. Yo me casé con mi marido delante de un señor Un juez de paz. no sé qué era. Pero lo bueno es que nosotros vivíamos en Tánger, nos casamos y tenemos que ir hasta Toulouse porque mi marido tenía que terminar la carrera en Toulouse. Bueno, pues cuando llegamos a Algeciras y queremos ir al hotel porque teníamos que coger el tren al día siguiente. Vamos al hotel y el señor de los hoteles no podéis dormir en la misma habitación. Y nos escandalizaron. No sé si me entienden, que la libertad siempre escandaliza. Y es muy difícil encontrar un ambiente que todo el mundo hace. Pero que creo que en la obra, ¿qué significa la mariposa? Es que no lo... Yo creo que tiene que ver esa inquietud, esa discusión que de la libertad realmente te hace feliz. Algo así. Teresa. Por ahí, ¿no? Ya vas a ver, él es libre. Claro, y ella también. Se supone que sí, pero se escapa. Se supone que vaya por ahí el tema. Claro, pero en realidad... Como un sueño que se te escapa. Que se te escapa. Por la ligereza. La veo como un sueño que se te escapa. La mariposa. En realidad, en cuanto la libertad te pegue 3 vueltas por aquí, tú te des cuenta que esta noche hay que comer,
Igual hay otro tema, ¿no? ¿Cuál? La mariposa tiene colores. Cuando yo hablaba de los colores al principio, es muy llamativo que el niño le diga que tiene pintas azules y rojas. Pintas. Y habéis visto que las vecinas tienen nombre. Sí. Pero hay un hecho que me es muy marcado, que es cómo se conocen la zapatera con el zapatero. Él está en un caballo blanco. Entonces, ahí también hay una fantasía. Claro. Con el tema del uso. Pero Yo esa lo es la comenté. idealización de ella, eso Claro. es lo que ella idealiza. Y el niño se sorprende cuando Sí, sale el cuando habla zapatero. de que además las crines caían en el En agua. realidad ella sí que En había la que idealizado no la había vida con el marido, porque luego ella lo que se siente es frustración, porque no tiene una vida de esa vida que ella había idealizado como de vivir bien, de vivir con lujo, Tener hijos, el marido. Sí. Sale de No su estoy segura. idealización. ¿Eh? Habrá idealizado. Claro que había idealizado. Ella no para decir que ha tenido otros pretendientes. Sí, los No, idealiza sí, vale. permanentemente. Pero a ella le impresionó él en el caballo blanco. Pero Él una en vez el que él caballo ya la había blanco. dejado y el niño se sorprende de que diciendo, si nunca tuvo jaca, si nunca tuvo caballo. Claro. ¿Ah? Ay, no, O sea, sí. ella está imaginando que es lo que Es se que por explicaba eso el antes. niño la trae a la realidad. Ese Claro, es que el sabe niño la apreciar. trata al principio de realidad. Sí. Y ahora que ya Es estamos... el niño que tiene más sentido. Exacto. Exactamente, es lo que he dicho, es que el niño es el principio de realidad. Pero a la hora de la verdad, la realidad estaba en la aceptación mutua de cada uno de ellos. La mariposa se les escapa a los dos por la ventana, que esa sería la libertad. Pero Ahora tiene el pañuelo de ella. come pañuelo. Porque ella le da el pañuelo al niño para que cubra, Ah, claro, para que la claro, atrape. claro. Sí, pero no la atrapan. La mariposa sale por la ventana. La primera obra de teatro de García Lorca es El maleficio de la mariposa. Esa la hice yo representación en el colegio. Bueno, Pero que Era muy simbolista también, muy así, se surrealista. habla de la fragilidad del amor, ¿no? El maleficio de la mariposa. Por eso aquí también dentro de las libertades, el amor, todo eso, tiene mucho... Bueno, pues ahí así también cuadra. Mucho Como simbolismo. que el amor se le va por la ventana. Claro, es que realmente es claro. lo que piensas que el amor es para ellos era una esclavitud, luego resulta que era una libertad. Y entonces da el papá. Eso por ahí, pero claro, no es una cosa que pueda documentar en el texto. Porque en el texto No, pero pasa mucho en la obra de Lorca, yo que la he leído, que tienes que convivir con la incertidumbre, porque muchas veces lo que te está contando es tan personal Anda. que lo encubre muchísimo. Que ya lo sabía eso. Yo me acuerdo, pero La verdad. bueno, esto no lo dice, pero tú cuando necesitas un texto lo tienes que contar en el texto. No, Claro. no, yo nunca Porque es que yo veo. yo ¿Dónde? nunca Sí, es verdad. el sexo ¿Dónde lo nunca- ves? Tienes que cada uno quitarlo, es decir, aquí. pero no Claro, sabía claro. pero no sabía que Dalí, o sea, ¿Y a ti? que no le quita en absoluto la Bueno, gracia. vosotras que tenéis la impresión, porque ya lo habéis dicho, pero yo mientras más hablo y más reflexiono sobre esta obra, menos pienso que es una obra menor. Claro que sí. Pero si era aquí a Lorca, pues, No, por ejemplo, hasta yo misma cuando empecé a leerla dije, a lo mejor nos hemos equivocado al elegirla porque no es una de las obras de madurez de Federico como La casa de Bernarda Alba o Yerma, que tanta tragedia tiene, pero para mí esta obra no es tan menor. No, para Y con eso de que sea farsa y de que sea violenta, te levanta muchas ampollas, ¿verdad? Sí. a mí me pareció lindísimo volver a releerla después de Qué pena de hombre, pero bueno, qué cantidad de obras que hizo, ¿verdad? Durante el tiempo que vivió. Sí, sí. 38 años. Qué poco, ¿eh? Vivió para mucho. Solo vivió 38 años. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a dejar? Yo decir, Mozart Mozart, 34. Menos. Mozart vivió Mozart, 34. Sí, Mozart vivió menos.
Bueno, la próxima semana, Cristina, ¿qué día vamos a quedar? Próxima semana no. Perdón, el próximo mes. A ver, el tercer link, a ver. Un segundo. 7, 10. 16 de febrero. No estoy. La Odisea. La Odisea de Homero. Ay, qué lindo. A ver, os digo una cosa. Yo hago una propuesta. Venga, La Leería Odisea. la esto mitad. no es un libro fácil. No, nada de No lo es. Entonces, y es relativamente largo. Estamos acostumbrados a leer cosas cortas. ¿Hay algún reto que partimos en dos? Es Sí, que, mejor. a ver, el problema es que no tenemos costumbre, además, aparte, pero que eso no quitaría nada, Estoy sino que ya tenemos otra obra elegida para el trimestre. Oye, pero lo vas a alargando. Es que por esa regla del 3, por ejemplo, si no vamos a leer nunca una obra como estoy leyendo y ahora de Miguel Mar, que son 1000 páginas, porque 1000 páginas pues nos sale cuesta arriba y son obras que a lo mejor no te merecen, no debes perderte, porque son obras que son universales, ¿no? Y de mucho peso. No sé, yo propongo lo decidiste de luego vosotras. Pero ¿hasta dónde lo dividimos? Pues sí, ¿con cuántas páginas creo yo? Es que yo creo que la Odisea, si no es entera, no tiene sentido si no llega al final, porque lo otro es más de lo mismo. Son 300 y Aunque pico páginas. A ver, quiero decir, aunque se presenten personajes que son distintas cosas que te pueden pasar en la vida, distinta gente con la que te puedes encontrar y todo eso, pero cuando se cierra el círculo con el final. Analizando la Ilíada y la Odisea de Buenos Aires, se le podría pedir que presentara los momentos ocurridos en Buenos Aires por su 4 veces la has leído tú? A ver, La si Odisea. está, Pues debería genial. proponer. ¿Qué te Pues parece? entonces ya está. La Odisea. Pues nada, 4 veces la has leído la Odisea. vale, sí, Llena de siglos. 4 veces. bien, pero voy a leer creo que este mes Cuando yo tengo. la leí era muy jovencita, Yo también la he leído. Madre mía, si yo te digo lo que tengo que leer. Y el incidente no te dejan explicarlo, que no te Yo como le tengo que leer y no son Pero yo, por ejemplo, me he leído toda la obra dramática de Lorca. Bueno, vale, pero no te la has leído para este mes, te la has leído entera. Bueno, ya no se te más rápido y más rápido. Pero es que eso es sólido. yo ¿no? tenía Es sólida. No, de hecho he pensado ya leer. pero era italiana. Con la gente no va a poder con todo. Bueno, claro, Ella sí, No, ahí ya. bueno, no, pues bueno, pues no sé. A ver cuántos son. 1, 2. La Odisea son 300 y pico páginas. ¿Cuántas? 300 y pico. Y yo No es suelo leer tanto. 30 máximo al día, porque es bastante densa. Yo no leo más de 30 páginas de la Odisea al día. Chicas, apago esto, ¿verdad? Si querías Perdón, tenemos